Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amara Betsabel Ortega Cázares, soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Soy de la licenciatura de Derecho y Ciencias Jurídicas. A continuación les hablaré sobre el tema las empresas y sociedades mercantiles. Para entender, les voy a definir el concepto sobre la empresa. La empresa es una unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios que su fundamento se encuentra en el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. Les daré otro concepto de empresa, pero desde el punto de vista fiscal. Y nos menciono que son los comerciales, los industriales, son aquellos, las agrícolas, los ganaderos, la pesca y las silvícolas. Sus elementos de la empresa son el empresario, que es el comerciante individual o social, la hacienda y el trabajo. Las clases de empresa son según su propiedad o título de capital y se dividen en dos. El primero es la empresa privada. Es el capital, es propio de los particulares. Dentro de este se pueden dar dos posibilidades. El individual, que la propiedad es una sola persona, y el social la propiedad es partida de dos o más personas llamadas socios, y el segundo es la empresa pública. Son aquellos que el capital pertenece en su totalidad al Estado. Según su tamaño, no existe un criterio único respecto a qué indicador es más significativo a la hora de hablar de tamaño, aunque lo más utilizado son el número de trabajadores, la cuantía de capital, el volumen de producción y la cifra de ventas como el valor añadido. Según el sector de actividades en la que la empresa se desarrolla en su función, es empresarios agrícolas y pesqueras, la empresa extractora y minera, y empresas industriales y empresas de servicios. Según el ámbito geográfico de su actuación, es la nacional, la local, la regional y la multinacional. También nos establece que es local donde se ubica la empresa. Esto es el lugar donde se instala y desarrolla su actividad mercantil. La Ley Federal del Trabajo reputa como establecimiento la unidad técnica que como sucursal agencia y otra forma semejante sea parte integrada y contribuye a la realización de los fines de la empresa en el artículo 16. El Código Fiscal de la Federación señala que se enterará por establecimiento cualquier lugar de negocio en el que se desarrollen parcial o totalmente las actividades de la empresa, también en el artículo 16. A continuación les hablaré sobre las sociedades mercantiles. La asociación es la asociación de personas que crea un fondo patrimonial como un común para colaborar en la exploración de una empresa con ánimo de obtener un beneficio individual, participante en el reparto de las ganancias y que se obtenga. Son sociedades mercantiles según el código, la agenda mercantil, las personas morales y las sociedades civiles o mercantiles. Existen tipos de sociedades. La primera es la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad ilimitada, la sociedad anónima, sociedades en comandita por acción y sociedades en cooperativa. Cualquiera de las sociedades a que se refiere la fracción de la 1 a la quinta
de este artículo podrá constituir como sociedad de capital variable, observándole entonces las disposiciones. La sociedad de nombre colectivo es la sociedad, es aquella que existe bajo una razón social y a la que todos los socios responden de manera subsidiaria y ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Las cláusulas del contrato de sociedad se suprimen. La responsabilidad ilimitada y la solidaria de los socios no producirá efecto alguno legal con la relación a terceros, pero los socios pueden estipular que las personalidades de alguno o algunos de ellos ilimite una opción o cuota determinada. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios. Cuando en ella no figure los de todos, se señalará palabras y compañía a otros equivalentes. Los socios no pueden ceder un derecho en la compañía sin el consentimiento de todos los demás, ni tampoco pueden admitirse a otros nuevos socios, salvo que uno u otro lo disponga, para que bastante en el consentimiento de la mayoría. El contrato social no podrá modificarse sino por el consentimiento únicamente de los socios, a menor que el mismo se pacte que puede acordarse la modificación por la mayoría de ellos. En este caso, la minoría tendrá el derecho de repararse de la sociedad. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser un socio o una persona extraña a ella, salvo lo pactado en contra. Los nombramientos de reconocimiento de los administradores se hará libremente por la mayoría de los votos en los socios. Las sociedades en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios encomanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de la obligación social y de uno o varios comanditarios. La sociedad en comandita simple tiene dos tipos de socios. Los socios comanditados, que responden de manera subsidiaria, limitada y solidaria de las obligaciones sociales, y los socios en comanditarios responden únicamente por el pago de sus aportaciones. Las sociedades en comandita simple existen dos tipos de socios: los socios comanditarios, que solamente responden por el pago de la aportación, y los socios encomanditados, que solamente tienen la responsabilidad de la subsidiaria, la solidaria y la ilimitada. Para su constitución, en la escritura de la Constitución, la sociedad de la siguiente se regirá por las reglas que para la sociedad en el nombre colectivo, con la única diferencia consistente en que debe mantenerse expresamente quiénes son los socios comanditados y quiénes son los socios comanditarios. Los derechos y las obligaciones de ellos recaen en cuanto a los existe cuando algunos las cuestiones en las que están se difieren del funcionamiento de la sociedad en nombre colectivo, ya que los derechos de los socios comanditarios están limitados como en los siguientes casos. Con respecto a los socios comanditarios, pueden restringirse sus derechos de informarse acerca de los libros y en general del estado de la administración de la sociedad, y los socios comanditarios no pueden ser administradores ni representantes.
existen los socios en la cual la ley establece que la sociedad de responsabilidad limitada tendrá un máximo de 50 socios. Se supone que al establecer un número máximo de estos responde a la intención de que los socios se conozcan entre sí y se establezca una confianza entre ellos mismos. Su naturaleza es en una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por el Código de Comercio, por lo que es considerado como la naturaleza mercantil simple por la forma en que se constituye. La denominación, toda vez que el nombre depende exclusivamente de la voluntad de los socios, quien lo determine en los estatutos sociales. Derechos y obligaciones de los socios. Los socios en la responsabilidad limitada tienen dos tipos de derechos: el derecho corporativo y los patrimoniales. Como se menciona anteriormente, los derechos corporativos consisten en un conjunto de facultades que tienen los socios para influir en el destino de la sociedad. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de los socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones, y la denominación se forma libremente, pero es distinta de cualquier otra de las sociedades, y al emplearse irá siempre seguida de la palabra sociedad anónima o su abreviatura SA. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante el notario de la persona que otorgue la escritura social o por suscripción pública. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria y limitada y solidaria de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditos que únicamente están obligados al pago de sus acciones. La sociedad en comandita por acción se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima. El capital social estará dividido en acciones y no podrá ceder sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y de las 2/3 partes de los comanditarios. A continuación les hablaré sobre la fusión, transformación y escisión de las sociedades mercantiles. La fusión de las sociedades mercantiles responde a la necesidad económica de las concentraciones de la empresa, entendida como unión de fuerzas productivas. Las sociedades pretenden, al funcionarse, la acreditación de una empresa de mayor vigor económica mediante la unión de sus patrimonios. La transformación, mediante la modificación de su escritura constitutiva, una sociedad puede adoptar un tipo diverso en el que originalmente tenía o establecer la variabilidad en su capital. La escisión puede decirse que al igual que la fusión es un tipo de especie de disolución de las sociedades, pero esta no provoca necesariamente la extinción de la escritura. Bueno, muchas gracias por su atención y espero y les guste el video.